Bueno, ahora vamos a nuestro próximo panel, perdón por las demoras. Sé que Raúl y Mario están ahí esperando en la sala y quiero darles la bienvenida a Agustina Bricio, que es subsecretaria de Tecnologías de la Información, que además es mi jefa, así que pórtense bien, hagan buenas preguntas. Y a la secretaria nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, que nos visita en persona, Ana Judith Chan Orantes. Ana, bienvenida. Hola, querida. Y mientras vienen acá, quiero contarles que Argentina es miembro del Partners to Connect. Nuestra jefa, hola querida, la licenciada Micaela Sánchez Malcolm, que es secretaria de Innovación Pública, es nuestra representante en el grupo Partners to Connect. Argentina es miembro del Partners to Connect, muy contentos de eso. Y además, Agustina, tenés un cargo en ITU, que no me acuerdo, perdón, cuál es. Presidenta del Grupo Asesor de Desarrollo de Telecomunicaciones. Bien, así que estamos bien representadas las damas en las damas. Los tengo en orden de cómo se llama por el protocolo, ¿no? Siempre tengo que poner le voy a dar la palabra. Raúl, ¿estás por ahí? Sé que estás por ahí porque me mandaste unos WhatsApp, estoy en espera, y también le tengo al querido Mario, así que si los puedo ver. El tema que nos convoca en toda la semana es transformación digital en América Latina. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la resiliencia? ¿Cómo nuestra región enfrenta? Si bien tenemos becarios, les cuento que tenemos becarios de muchos países en el mundo, pero la gran mayoría son de América, especialmente de América Latina. Hola Raúl, hola Mario, ¿me escuchan? Los estamos viendo acá en la pantalla. Y como les decía, nos convoca el tema transformación digital en América Latina. ¿Cómo nuestra región puede aprovechar la transformación digital para desarrollarse, para incluirse en un mundo más igualitario y más desarrollado? Le voy a dar la palabra primero a Raúl. Raúl es una persona muy conocida en el ambiente tecnológico. Él fue por muchos años el director y el CEO de la CNIC, que es nuestro RIR regional. Después trabajó en un puesto importante en Internet Society y ahora es director de ALAI, que es la Asociación de Empresas de Internet en América Latina. ¿Cómo ves el desafío de la transformación digital en América Latina, Raúl? Y bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buen día a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Olga, una vez más de participar en la escuela y un saludo cordial a los asistentes que están ahí presencialmente y también a las y los colegas del panel. Bueno, es interesante la pregunta, así como tú la pusiste, está muy apropiada porque uno debería responder la pregunta si vamos bien, sí o no. O sea, creo que ya llevamos mucho tiempo hablando de la importancia de la transformación digital, del desarrollo digital, el impacto del desarrollo digital en la economía, las oportunidades de un modelo de desarrollo más inclusivo. Creo que estamos convencidos todos de eso. Entonces, bueno, me parece que ahí no está el problema. El problema no está en convencer, sino en cómo lo hacemos. Y cuando vemos si tomamos algunas estadísticas, por ejemplo, bueno, Internet World Stats, que es un sitio que lleva estadísticas de acceso a Internet, muestra que en la región de América Latina y Caribe hay aproximadamente un 80% de acceso a Internet. Pero eso es una información muy general que de alguna manera oculta las heterogeneidades en la región. O sea, más allá de que ya el hecho de por sí de que 20% no tengan acceso a Internet ya es un problema. Y creo que Dorín en ese sentido me ayudó mucho, me alivió mi intervención, porque bueno, ella hablaba claramente de lo que significa desde el punto de vista de la pérdida de acceso a oportunidades que otros dan por sentadas, ¿no? O sea, algunos tenemos nuestra vida organizada en función de un montón de herramientas de las que disponemos y que nos parecen naturales y obvias, pero bueno, hay un 20% de gente en la región, al menos, que no tiene acceso a esas oportunidades. Pero además vemos que hay países que tienen 40% de penetración de Internet. Dentro de los países no es lo mismo estar no sé, en un barrio céntrico de San Pablo que en una zona rural de Chile o de Uruguay. O sea, es muy distinto, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? O sea, vamos bien, vamos mal. Me parece que tenemos situaciones que tenemos que atender de manera urgente, ¿no? Y hay que entender, me parece que hay algunas cosas que podemos sacar como conclusiones positivas,
Creo que el desarrollo de la economía digital en la región ha dejado claro que tenemos talentos, que no tenemos un problema de falta de talentos en la región, o sea, que tenemos los talentos, sí tenemos un problema, un desafío de tener suficientes talentos, pero que hay talento, que hay capacidad de innovación, o sea, hay experiencias muy exitosas, tanto en lo público como en lo privado, que nos indican que sí podemos hacerlo. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta políticas consistentes. Este es un problema a través de toda la región. Creo que somos bastante buenos en tirarnos tiros en los pies, como se dice habitualmente. A veces a nivel general de los gobiernos hay un entendimiento claro y objetivos claros en cuanto a la importancia del desarrollo digital, pero luego las políticas sectoriales a veces contradicen los objetivos que los países se marcan como políticas de país. Creo que ahí tenemos un desafío muy grande de asegurarnos marcos políticos más consistentes y más consistentes no solamente entre sí, sino con los objetivos que nos planteamos. Hay que entender que hay recomendaciones que son agnósticas desde el punto de vista político e ideológico. Hay cosas que tenemos que hacer. A veces cuando uno habla con un gobierno que tiene más una tendencia de cierto tipo o de otro tipo en cuanto a sus visiones ideológicas, toman las recomendaciones a veces como dependiendo en parte de quién es que hace la recomendación. Bueno, hay un conjunto de recomendaciones que son agnósticas, que no tienen un componente ideológico. El componente ideológico está asociado más bien en cómo lo hacemos. Pero está claro que necesitamos llegar con la conectividad a todo el mundo, que necesitamos concluir, o sea, avanzar en la inclusión financiera digital, que eso es lo que nos va a dar oportunidad de también, junto con programas masivos de transformación de MIPYMES, de tener modelos de desarrollo más inclusivos desde todo punto de vista, y no me voy a extender demasiado, pero si queremos darle oportunidades a las personas independientemente del género, de la etnia, de los lugares donde viven, si viven en las ciudades o de manera remota, bueno, necesitamos no solo la conectividad, sino, por ejemplo, generar condiciones mejores de inclusión financiera digital. Necesitamos, como decía, programas masivos de transformación de MIPYMES. O sea, esas son cosas que hay que entender, que son cosas que hay que hacer, que tenemos una lista de to-do, ¿no? de cosas para hacer y que debemos completarlas. Entonces, me parece que, como último diría, creo que tenemos que desarrollar una visión regulatoria regional que sea propia de la región y que esté asociada con nuestros objetivos. Generalmente tenemos una visión de cómo funciona esto en Estados Unidos, o con una visión regulatoria o política orientada a los negocios, orientada a la facilitación de los negocios. Esa es una visión. Tenemos otra visión, que es una visión en otras partes del mundo, fundamentalmente China, donde hay un rol mucho más fuerte del Estado, una supervisión mucho más fuerte del Estado. Y tenemos una visión europea, que es una visión muy regulatoria, muy garantista, pero donde se coloca la regulación como un objetivo en sí mismo. Bueno, yo creo que nosotros no estamos asociados, nuestros intereses no están reflejados en ninguno de esos modelos, y necesitamos desarrollar nuestro propio modelo, que es un modelo garantista, un modelo donde los derechos de las personas son muy importantes y también son muy importantes los objetivos de desarrollo. O sea, que es diferente a los otros modelos. Nosotros tenemos que preocuparnos igualmente de la protección de los derechos de nuestros ciudadanos y de las posibilidades que estas herramientas nos dan para el desarrollo. El crecimiento económico es un objetivo de la región general en este momento. Necesitamos avanzar en el crecimiento económico, pero necesitamos también avanzar en generar modelos de desarrollo que sean más inclusivos y que solucionen un poco las tensiones subyacentes, o que nos den oportunidades de lidiar mejor con esas tensiones subyacentes que tenemos en la región, que vemos que hay porcentajes interesantes dependiendo de los lugares, pero hay un porcentaje significativo de personas que no están satisfechas con las oportunidades que tienen hoy. Aquí tenemos herramientas para darles una participación mucho más activa y equitativa en la economía y en la sociedad en general. Eso me parece que ya me extendí demasiado. Muchas gracias por la oportunidad y aquí quedo. Gracias, Raúl. Me quedé pensando en algo que dijiste de ayudar más a las empresas chicas y medianas, que son la base de la economía de América Latina. Una cosa que decía Doreen, no sé si en este video o en otro que la estuve escuchando estos días, es que cobertura hay. Hay un tema de asequibilidad,
por parte de los individuos y de las empresas, especialmente empresas chicas y medianas, de tanto pagar el servicio, quizá para familias y para individuos, o comprar equipamientos a nivel de poder aprovechar la tecnología digital. Entonces me pareció interesante lo que dijiste de las empresas chicas y medianas. No sé si te puedes quedar con nosotros en caso que haya algún comentario o alguna pregunta. Y gracias sé que estás haciendo tu evento muy, muy importante, así que te deseo mucho éxito y gracias por el tiempo. Y acá le voy a dar la palabra a Mario. Mario, hay dos chicas de San Martín acá en la sala, Anaí y yo. Mario no solamente es mendocino, sino que es de mi departamento, San Martín, pero de otra ciudad, que compite un poco con mi ciudad natal, que es Palmira. Bienvenido, Mario, querido. Mario es espera que leo bien tu cargo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pero además, si lo siguen a Mario, Mario es incansable, se ocupa de inteligencia artificial, de modernización del sistema judicial, del metaverso. Mario está en todas y la verdad que es un gran amigo de la escuela y nuestro. Bienvenido, gracias por tu tiempo. Una pena no tenerte acá en persona, pero ya nos encontraremos en algún lado. Bienvenido, Mario. Danos tus comentarios sobre transformación digital en América Latina desde tu perspectiva como juez de la Suprema Corte y tu gran experiencia en temas digitales. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. La verdad, la mejor presentación que he tenido en años. Obviamente, cuando lo hace una amiga como Olga y Adrián, uno tiene una buena presentación y con ese detalle de cómo nos llevamos los pueblos amigos o cercanos, con esas tensiones propias del interior que nos ha formado y es propio de la matriz argentina y también latinoamericana. Bueno, también reconocer a todas y a todos los que forman parte de este panel y a las alumnas y alumnos que están y a las estudiantes y estudiantes que están tanto presencial en Buenos Aires como en línea, en el streaming. Bueno, básicamente retomando un poco en el debate de este espacio y agradeciendo el reconocimiento poder ser parte del panel de inauguración, algunas reflexiones vinculados a lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet y debates que yo creo que este año se están dando con muchísima profundidad, sobre todo, y me voy a referir al final sobre la Web3, ¿no? ¿Qué va a ser de esa arquitectura, de ese modelo que hoy está hackeando instituciones, soberanías políticas, económicas, y que está creciendo a pasos agigantados y que también va a haber que darse un debate sobre el modelo de esa Web3, no la Web 3.0, sino la Web 3. Y volviendo al inicio, con respecto a Internet, claramente lo que hemos reconocido, por lo menos desde los marcos jurídicos constitucionales, que Internet o el acceso a Internet pasa a ser un derecho humano fundamental. Diríamos que después de la evolución de los derechos sociales, económicos, culturales, posteriormente una segunda ola a fin del siglo pasado en ambientales y consumidor, claramente hemos reconocido que tenemos una vida digital, nos dimos cuenta durante la pandemia, que no era nada más que una cuestión de e-commerce o de vinculación de redes sociales, sino hay una vida digital. Entonces la persona humana tiene que ser abordada desde su vida digital y en sus derechos humanos. Hoy Argentina se está dando un debate sobre su ley de protección de datos personales 20 años después de una ley que fue señera e importante, pero bueno, hoy desactualizada. Y como bien decía recién el panelista anterior, Raúl, los tres modelos que siempre hemos aprendido, el americano, el europeo y el chino, hoy de todas maneras Estados Unidos está haciendo una reflexión y si ustedes ven la evolución de las normas y de las acts últimas que han tenido, están teniendo un abordaje mucho más, digamos, si se quiere, regulatorio, distinto al que tenían en posturas anteriores. De hecho, en el Congreso americano, en los últimos 4 años pre-pandemia, ya la mayoría de los CEOs de las grandes empresas han estado declarando por miles de motivos, sobre todo post-crisis Cambridge Analytica. Entonces digo, Internet como un derecho humano fundamental, pero toda una dimensión que evoluciona, ya no los datos, ¿no? Porque eso es un abordaje de la persona humana desde la Web 2, es decir, esta idea que ahora está mucho más consciente y reflexiva de lo ético, de lo jurídico y también de lo económico de la persona y sus datos. Yo creo que hay que evolucionar a una instancia, digamos, superior que evolucione y no datificar a la persona. Es decir, si bien son importantes los datos en Internet, creo que hay que tomarlo la dimensión humana en toda su dimensión de derechos humanos fundamentales
desde el abordaje, si se quiere, de reconocimiento de derechos. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la transformación digital y lo que habló tanto Dorín como Raúl, y seguro van a hablar ahora, que es la situación latinoamericana y la brecha económica, social, cultural, tecnológica desde el equipamiento, tecnológica desde el acceso, tecnológica desde la posibilidad de la alfabetización, si se quiere, y desde las capas etarias que pueden o no comprender alguna cuestión de sensibilización hacia la tecnología. Y en ese el rol del Estado, y claramente coincido con Alejandro que tenemos, y este espacio de la Escuela de Internet del Sur y de la gobernanza de Internet de Latinoamérica, darnos un espacio de abordaje. Pero tenemos un gran problema, que a los que somos, a las y a los que somos desde del mundo del derecho, de lo jurídico, siempre nos gusta regular, y hay una cuestión muy difícil, que es cómo abordar algo que a veces es intangible. Es más fácil y estamos en nuestra zona de confort si tiene algún impacto tangible, pero cuando es algo que no es dimensionable o no es tangible o no es fungible, si se quiere, entramos en un problema, y me parece que ahí aparece el ejemplo de lo que ha sido Internet. A mí me ha tocado, como decía Olga, también abordar temas de transformación a través del uso de la inteligencia artificial, del blockchain, como decía, de la Web3, y ahí creo que hay que darnos un gran debate de cómo poder abordar este mundo nuevo dimensionado que no reconoce límites, fronteras, ni soberanías económicas, ni políticas, inclusive que está poniendo en jaque también la democracia representativa, porque en algún momento el Estado moderno se inventó y hubieron representantes que tomaban la palabra y tomaban decisiones públicas por el resto y por la mayoría, y hoy la tecnología dice, bueno, ya hoy es hora de que nos puedan consultar, y eso pone un poco en crisis también la democracia representativa. Pero volviendo a la regulación, creo que tenemos que tener la inteligencia suficiente para equilibrar estas dos dimensiones: protección de derechos humanos de la persona humana, y poder, a partir de ese abordaje, sea regulatorio o más de gobernanza, entiendo yo, que es lo mejor, también permitir el desarrollo económico de nuestra querida Latinoamérica. Que la regulación no ahogue la posibilidad del desarrollo. Entonces, ahí hay que tener la inteligencia suficiente, el abordaje no solo normativo y constitucional, sino también ético, y también la dimensión económica y comercial y de desarrollo, y pensar el ecosistema como eso, como un ecosistema en el que hay academia, empresas grandes, chicas, el sector del Estado y también los emprendedores. Que esto que decía un poco Raúl, Latinoamérica tiene un capital humano enorme. ¿Qué nos falta? Políticas públicas, y ahí el rol del Estado, y el rol del Estado primero para mí en la formación de sus líderes políticos. Los líderes políticos tienen que conocer la importancia de las tecnologías, no solo de las redes, no tener solo community manager o saber cómo influir a través de las redes. Tienen que evolucionar y formarse en tecnología, saber de qué se trata. Si hoy se está en discusión algo muy técnico como el 6 Hz, ¿y dónde va a correr eso? ¿Y dónde va a correr el 5G? ¿Y qué viene la Web3? Se tienen que formar. Yo he visto el debate anterior de responsabilidad de buscadores de Internet en el Congreso de la Nación, y la resistencia lo hicieron los medios de prensa chicos, que discutieron una cuestión de contenido, no da para este evento, pero donde a lo mejor la dirigencia política no estaba formada. Entonces, primer punto para el Estado: dirigencia política que comprenda de qué se trata hoy la dimensión y los grandes desafíos de la tecnología y de una sociedad que está siendo moldeada por la tecnología, fundamentalmente por la inteligencia artificial. Y como les decía recién, ojo que la Web3 que no está solo vinculado con las criptomonedas, sino está vinculado a una estructura de arquitectura y de conceptualización horizontal que hackea lo que se les ocurra. Hoy pueden decir, no, eso no va a ocurrir, en 5 años nos vemos y veremos el impacto que ha tenido. Para mí, que soy más pro tecnología, tiene su lado luminoso en términos de Star Wars, pero también tiene su lado oscuro, que es parte de la responsabilidad del Estado. Por eso digo, el rol del Estado ahí. El rol del Estado en, como decía Raúl, fijar políticas públicas, ya sean nacionales o latinoamericanas, regionales. Ahí tenemos toda una tarea, y me parece que la estructura que tiene
la gobernanza de Internet, con los múltiples stakeholders, entendiendo el ecosistema, abordándolo a lo mejor desde otro tipo, no el regulatorio prohibitivo, sino el regulatorio que permite inclusión, que permita no solo, por ejemplo, en inteligencia artificial, que no se produzcan sesgos, discriminaciones, que eso está bien para sociedades que pueden tener algún nivel de equilibrio, desarrollo económico y social, pero en las nuestras, que tienen un nivel de inequidad enorme, no solo no se tiene que producir sesgo y discriminaciones, sino tiene que ser también inclusivo e incluyente. Creo que la tecnología puede permitir ese nivel de inclusión que en otros países, en otras dimensiones, no se discute. Lo hace en las políticas públicas. Acá también las políticas públicas vinculadas a tecnología pueden ayudar en ese sentido. Perdón si me estoy extendiendo, decime, Olga, hasta dónde llego. Y finalmente el rol del Estado, como les decía, también en varias dimensiones. Primer gran problema que tenemos en todos los procesos de transformación pública es la gobernanza de los datos. Tenemos una gran dificultad de cómo producimos, recolectamos, tratamos nuestros datos, el Estado, la interoperabilidad que el Estado tiene que tener entre sus bases de datos. Si no, el ejemplo de Argentina lo voy a poner ahí, porque está la subsecretaria que viene con una trayectoria enorme y seguro tendrá una dimensión sobre eso, pero cómo el Estado vincula sus datos. A partir de eso, cómo hace un proceso de transformación, qué problemas le tienen su dimensión de política estratégica para transformar, capital humano posteriormente y después a lo mejor al final infraestructura y tecnología, una vez que uno comprende para qué debe darse ese uso. Pero claramente Internet nació para ser libre, abierta, democrática, pasó lo que le pasa a la sociedad y al mundo, se concentra en pocas, y ahora tenemos una oportunidad que es la nueva Web3, que va a permitir esa horizontalidad, la anonimización probablemente, y todo otro desarrollo como para que se produzca este debate. Probablemente está muy iniciático, esté en sus primeros inicios y albores, pero en 3-4 años seguramente la Escuela de Gobernanza Internet, que es una pionera, va a estar debatiendo el rol de la Web3 en nuestra sociedad. Gracias, Mario, querido. ¿Te puedes quedar unos minutos con nosotros por si hay preguntas? Sí, claro, comentarios? Gracias, querido. Siempre que charlo contigo me quedo pensando en tantas cosas. Me quedo pensando fundamentalmente en la capacitación de los funcionarios públicos. Me acuerdo que a mí me tocó a representar a Argentina en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en Túnez y nadie quería ir. Y yo era una simple contratada en Relaciones Exteriores y me mandaron a mí. Y dije, ¿por qué nadie quiere ir? No, porque de estos temas no entienden. Entonces, cuando volví, estaba de canciller el doctor Tayana y le dije, tiene que enseñarle tecnología a los diplomáticos. Y por 6 años tuvimos una cátedra muy linda de introducción a la tecnología en la carrera diplomática. Pero ahora le voy a dar la palabra a mi querida Agustina Bricio. Ella es subsecretaria de Tecnologías de la Información, pero además tiene una larga trayectoria de trabajo en roles muy importantes en el Estado. Ha estado a cargo de una dirección dentro de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información y antes trabajó en el regulador que se llamaba AFTIC en ese momento. CNC AFTIC, en ACOM. Ha ido cambiando de nombres, pero bueno, el regulador de las comunicaciones de Argentina, pero además ella tiene una intensa actividad académica en la Universidad de Avellaneda. Palermo, varias, y es compañera nuestra en el capítulo argentino de Internet Society, que se pueden asociar, es gratis y es libre, no solo para argentinos, sino para cualquier persona que esté interesada en Internet. Así que, Agus, un gusto tenerte aquí, además es mi jefa, pórtense bien. Bienvenida. ¿Anda el micrófono si habla? ¿Me escuchan? Sí. Ahí está. Perdonen la voz, todavía estoy media afectada. Vengo de Bucarest, de donde elegimos a Dorín, después les voy a contar un poco. Y que como con el cambio de temperatura. En primer lugar, quiero agradecer siempre a Olga, a Adriana, a Oscar. Yo hace unos años estuve ahí, donde están ustedes. Fui parte de la 10ª edición de la Escuela de Gobernanza que se hizo en Washington. Creo que fue la anteúltima antes de la pandemia. Y es una gran experiencia. La realidad es esa. A mí me permitió involucrarme en la parte de gobernanza de Internet. Yo vengo sobre todo de la parte de regulación de telecomunicaciones. Como les decía Olga, venía a trabajar en el regulador que tuvo múltiples nombres, hoy es en ACOM. Veo que está Gustavo en el panel de apertura, que les va a contar un poco más sobre eso. Y me abrió un escenario nuevo, más allá de la red de becarios, de que hasta el día de hoy seguimos en contacto y son contactos sumamente valiosos para el desarrollo profesional.
me metí en el mundo de gobernanza de Internet, que para mí, que venía también con algunas cosas que les voy a contar, con un sesgo un poco estadocentrista en lo que es diseño de políticas, diseño de marco regulatorio, abre un poco un nuevo abanico en el esquema de toma de decisiones, de cómo construimos políticas, cómo nos desenvolvemos desde el Estado de forma multiparticipativa, colaborativa, sin perder obviamente el rol preponderante y la responsabilidad primaria que tenemos desde el Estado en lo que es materia de tutela y garantía de derechos humanos. Así que gracias, para mí es fantástico estar de este lado, disfruten esta experiencia, la van a pasar bárbaro y les va a abrir una nueva red que es sin duda clave para movernos en este sector que, como bien decía Mario, decía Raúl, tiene una transnacionalización que nos obliga a cooperar necesariamente, ya no solo entre sectores, sino entre países. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es transformación digital, que es lo que convoca este pequeño panel, y para no irme, yo creo que después de la pandemia hablamos mucho de la transformación digital, de las cuestiones que vienen facilitadas por inteligencia artificial, por los servicios de nube, por la computación cuántica, por blockchain y demás. Pero a veces desde el Estado sobre todo levantamos la bandera de que la tecnología como tal, pensada en un silo, lo único que hace es potenciar brechas existentes y fomentar desigualdades que están en la sociedad. Entonces, ¿cómo generamos la transformación digital para que sea eficiente, eficaz y que tenga el mayor beneficio a nivel social? Diseñando políticas y marcos regulatorios que estén centrados en las personas. Esto que en procesos de innovación se conoce como design thinking, es algo que desde el Estado venimos impulsando, sobre todo en lo que es la gestión de la Secretaría, para pensar la tecnología en clave de inclusión, con perspectiva de género y con justicia social, porque entendemos que la tecnología tiene el potencial de zanjar las brechas que hay hoy en la sociedad, todas ellas, sobre todo las digitales, que es lo que nos compete, que van desde brechas de acceso, como hablaba Dorín y como hablaba Olga, como brechas de uso, brechas de género, brechas de ruralidad. Hemos visto que la llamada brecha digital se ha ido complejizando y demanda que desde el Estado se empiecen a dar respuestas un poco más dinámicas para atender las demandas sociales que se fueron generando, sobre todo después de la pandemia. Porque si hoy pensamos en la brecha digital como una falencia de conectividad, vemos que si investigamos los mapas de conectividad que tiene el ENACOM o que tiene ARSAT publicados, vamos a ver que hay conectividad. En todo el país está la potencialidad de conectarse a redes. Hay otros problemas que hacen que tengamos un 30% de los hogares desconectados. Son temas de accesibilidad, son temas de uso, es tema de capacidades digitales y es eso lo que tenemos que empujar desde el Estado, entender el fenómeno de la brecha digital y de la transformación digital desde una óptica multidisciplinaria y con múltiples factores que van complejizando el fenómeno, que también es la complejización del fenómeno a nivel digital, porque unas cuestiones que en general abordamos del Estado, como decía Mario, nos gusta regular. Yo también soy abogada, también soy defensora de regular, pensando siempre en la resguardo y el tutela de los derechos humanos y de las personas. La regulación tiene limitaciones geográficas. La realidad es que es muy complejo pensar en dar una respuesta única al fenómeno de la digitalización y de las plataformas de la regulación, porque tenemos el limitante de la territorialidad, más allá de la competencia también, que son como los dos pilares sobre los que nos paramos los abogados, es decir, yo regulo hasta acá y en mi territorio, y cuando de golpe veo que tengo una red que traspasa fronteras, que traspasa gobiernos, tengo que empezar a apelar a otras cuestiones para establecer marcos regulatorios y políticas públicas que sean eficaces, y ahí es donde entra el modelo de gobernanza colaborativa. No hay forma de abordar los problemas que estamos empezando a tener a nivel social y las demandas que hay de la sociedad si no es desde una óptica colaborativa. En este sentido, venimos trabajando desde la Secretaría, desde el inicio de la gestión, articulando espacios de diálogo en el cual todos los sectores están representados y tengan la posibilidad de ser escuchados. Porque a veces vemos que se hace mucho uso de las consultas públicas, que se abren a consulta, que recibimos aportes y las regulaciones terminan recabando únicamente la voz del sector público. Entonces, en este sentido, les voy a traer un pequeño ejemplo de política como para que no se vea todo como que es algo que se los estoy diciendo. Desde los inicios de la gestión e innovación pública se articuló el Centro de Géneros en Tecnología, que es una política pública intersectorial en el cual
nos acercamos, el sector público, el sector privado, organizaciones sociales, para abordar un problema tan complejo como es la brecha de géneros en tecnología. Esto es la falta de participación de las mujeres en el sector tecnológico. Las mujeres que terminamos siendo siempre sujetos, usuarios de soluciones diseñadas por hombres, necesitamos tener un abordaje desde el Estado y desde las empresas colaborativas, si no, no va a haber forma de revertir esto. Que no es solamente una cuestión social o algo que se pone de moda hablar de necesitamos más mujeres en el sector tecnológico. Habla también de desarrollo económico, porque se está perdiendo un potencial muy grande para lo que es el PBI de los países por mantener a las mujeres fuera del sector tecnológico. Pero volviendo un poco, que yo me había hecho un machete, pero después yo hablo de cualquier otra cosa. Un poco lo que quería reforzar, y esto teniendo en cuenta el disparador del desafío que tenemos desde el Estado pensando en la transformación digital. El principal desafío, a criterio mío sobre todo, es armar esquemas de toma de decisiones que salgan un poco de la lógica estadocentrista del sector público y que tengan cierto poder vinculante para que se pueda durar en el tiempo, porque si no, todo queda sujeto también un poco a el gobierno de turno o a la voluntad o falta de voluntad de los funcionarios. Me parece sumamente interesante que Mario hable de la necesidad de formar no solamente funcionarios, porque el ejercicio de una función pública es algo coyuntural, sino líderes políticos que entiendan de tecnología, que se formen, que estén siguiendo los debates, porque hoy la tecnología es un factor determinante del desarrollo económico latinoamericano y global. Entonces, en ese sentido, yo vengo acá, estoy hoy como subsecretaria, tengo mi experiencia quizás en el sector público, pero estoy acá como militante política. Mi cargo tiene responsabilidad política. A mí me da mucho orgullo formar parte de un proyecto político que se ha preocupado mucho por la tecnología y por tener cuadros y referentes que estén informados y que sepan dar las discusiones que tenemos que dar de cara a la sociedad en los próximos años. Entonces creo que para ir cerrando, no extenderme mucho con el tiempo, tomando un poco la elección de Dorín en esta conferencia de plenipotenciarios, que es un hito que haya una mujer por primera vez a cargo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es básicamente quien lidera la estrategia internacional a nivel digital en cuanto al uso de recursos que son fundamentales para el despliegue de la tecnología. La elección de Dorín no es lo único que ha sido como preponderante o memorable, sino también el vicesecretario general es la persona más joven en ser electa. Y esto nos habla un poco de un cambio de época también. Por primera vez en una agencia de la relevancia de la UIT va a haber una mujer y una persona joven liderando la estrategia digital. Este es el momento de pasar de ser sujetos que han sido históricamente sujetos pasivos u objeto de políticas públicas para nivelar un poco la cancha, porque mujeres y jóvenes se mantienen siempre como usuarios y espectadores, y no tanto como con la capacidad de tomar decisiones en el sector tecnológico, pasan a estar del otro lado, no solamente como un sujeto activo, sino como los decisores de la estrategia digital internacional. Entonces, me parece que estamos en un momento propicio para que más jóvenes se involucren, para que más mujeres se involucren, que se involucren disidencias, porque el mayor desafío que tenemos hoy, por lo menos desde el sector público y desde el Estado, para la transformación digital es pensar la tecnología desde la inclusión con perspectiva de género y sobre todo con el potencial de zanjar y transformar la realidad. No es solamente transformar la tecnología, necesitamos transformar la realidad para construir un futuro que sea más sostenible con una sociedad con mayor equidad para todos. Gracias. Muchas gracias. No, yo tengo mi propio Madonna Style. Me quedé pensando en todas las actividades que hace la Secretaría. Yo hago lo mismo, a mí me pasa igual, quédate tranquila. Me quedé pensando en todas las actividades que hace la Secretaría de Innovación Pública. En el centro Gemaste, Micaela va a estar en el panel de cierre con un tema en el panel de género sobre ese tema el día viernes, pero además los puntos digitales en todo el país son puntos de acceso, de capacitación para jóvenes y no tan jóvenes también. También hay un tema de gente mayor que hay que tener en cuenta que es difícil que ingrese.
Así que el gran trabajo que hace la Secretaría y la Subsecretaría también y la Dirección de Ciberseguridad también. Bueno, y le voy a dar la palabra a Ana Judith Chano Orantes, que tenemos el gran honor de tenerla en persona aquí en Buenos Aires, desde Guatemala. Ella es Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Y Ana Judith, ¿cómo ves esta problemática desde la perspectiva de Centroamérica, que es una región muy especial? Yo he trabajado en muchos proyectos regionales y Centroamérica siempre me parece una zona muy interesante porque son países chicos con geografías complejas o islas o países chicos pero que tienen montañas, de volcanes y cómo enfrentan una infraestructura que tiene que desarrollarse, que tiene que llegar a la gente, al Estado, a las empresas, y el tema regulatorio. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros y tenerte en persona, ¿no? Es un gusto. No, muchísimas gracias, Olga, por la invitación. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy cordial de parte de Guatemala, del Gobierno de Guatemala, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo sí voy a tener que seguir un poquito el orden de mis notas, primero porque en el equipo preparamos cierta información que espero sea útil para este panel de apertura. Segundo, porque aterricé hoy a las 4 de la mañana, entonces estoy un poquito desfasada, desvelada y desbalanceada. Así que realmente primero pues aplaudir el objetivo de la escuela del sur de gobernanza de Internet, en el que jóvenes estudiantes y profesionales pueden interactuar y participar en este debate, ¿verdad?, sobre Internet, puedan comprender su importancia en el futuro del Internet y el desarrollo de la región. Para nosotros en Guatemala, y es que hemos estado participando y teniendo conversaciones previas con ustedes desde hace algunos meses, viendo cómo, a pesar de que habemos países en vías de desarrollo relativamente pequeños, realmente estamos haciendo fuertes esfuerzos y avances para poder poner en el centro del desarrollo de nuestros países, sobre todo la ciencia, la tecnología y la innovación. Y es que quizás no ha sido una prioridad por décadas, ¿verdad? Porque nos envuelve mucha coyuntura económica, social y política y nos hace pues vivir el día a día más que plantearnos la visión de país que queremos a futuro. Y finalmente pues la pandemia del COVID-19 mostró al mundo y en especial a nuestros países en América Latina los puntos frágiles y las áreas en las que estábamos rezagadas respecto a otras economías más avanzadas. Vemos economías como la de Corea, como la de Israel, naciones relativamente jóvenes, pero que le han sabido apostar e impulsar el uso efectivo de la tecnología para acelerar su desarrollo y sobre todo, como lo decías, un desarrollo inclusivo, un desarrollo sostenible y en el que nadie se queda atrás. En este contexto, pues la transformación digital se convirtió en una tarea ya impostergable y puso frente a nosotros el reto de acelerar el paso para ser más competitivos en esta nueva normalidad y pues que nadie se quede atrás. Y si bien la transformación digital impacta a todos los sectores de la sociedad, lo hace también en diferentes velocidades y lo hace con diferentes intensidades. Cuando hablamos de transformación digital, no nos referimos únicamente a la inclusión de tecnologías. Debemos concebirlo como una cultura más que un programa o una estrategia basada que nos lleve a transformar la forma en que producimos, la forma en que nos educamos y también la forma en la que nos relacionamos. Implica transformar nuestros procesos para hacerlos más efectivos, capacitar al talento humano para que adquiera las habilidades necesarias en la era tecnológica. Significa transformar tecnologías, optimizar la gestión y aquí en este sentido en Guatemala y en Centroamérica nos hacemos constantemente la pregunta si estamos preparando a la juventud en esas habilidades y competencias tecnológicas y digitales para insertarse en el mundo laboral y si estamos preparados como Guatemala para incluso exportar nuestro talento más que importar el talento para que ocupen puestos de trabajo en nuestro país. La transformación digital es una ventana enorme de posibilidades para lograr avanzar en nuestra región. Los servicios públicos de por sí, la diversificación de las economías, la mejora de calidad de vida de nuestros habitantes dependen de eso. Entonces necesitamos trabajar de manera coordinada. En la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, precisamente ese es nuestro principal rol,
cómo logramos construir confianza entre distintos sectores. La academia, por su lado, no avanza sola si no se vincula con el sector productivo y con el sector gobierno, si no se hace sensible a las necesidades y a las prioridades del país. De la misma manera el gobierno, si no nos convertimos en ese ente facilitador, en ese puente y que promueva que las cosas sucedan desde la regulación, la capacitación, la sensibilización, las organizaciones de sociedad civil, la cooperación internacional. Al final ustedes ven un escenario en donde cada vez más los esfuerzos multidisciplinarios, transdisciplinarios e interdisciplinarios logran mejores resultados. A mí me gustaría citar algunas contribuciones que compatriotas guatemaltecos han hecho en el campo tecnológico, porque destacan los desarrollos pues, alcanzados por grandes mentes guatemaltecas como Luis Bonán, con la invención del CAPTCHA y su plataforma en el aprendizaje de idiomas conocida como Duolingo. Espero que muchos de ustedes ya lo hayan usado y estén aprendiendo cuántos idiomas se les antoje a través de Duolingo. En temas de educación, por ejemplo, Christian van der Hest es el cofundador de Platzi, y Platzi es una de las plataformas líderes de educación en línea y desarrollo de las telecomunicaciones, pues que ha formado ya a 4 millones de estudiantes en tecnología, en emprendimiento, en habilidades blandas para contribuir a la transformación de las economías latinoamericanas. Y a pesar de que el panorama retador heredado por la pandemia, pues es difícil, los procesos de digitalización en las compañías también van avanzando. Hay aspectos relevantes inherentes al proceso de transformación digital, como la digitalización de los procesos educativos, la generación de capacidades, la inversión en el sector educativo, que durante la pandemia también es el sector que menos ha invertido en la digitalización y acelerar su transformación digital, políticas públicas, digitalización de procesos productivos, el Internet de las cosas, condiciones regulatorias y de seguridad jurídica que ya hemos hablado, pero principalmente finalizar con cómo abordamos las líneas de acción fundamentales para poder contar con, primero, voluntad política. El apoyo desde la más alta jerarquía es importante para que todo esto fluya. Es un cambio muy grande y se necesita mucho apoyo para vencer la resistencia al cambio, y se los estoy hablando desde una institución que por más de 30 años ha funcionado de una misma manera, y así nos ha de suceder a muchos de nuestros países desde la gestión pública, y lo más fácil es seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo y no necesariamente funciona. Inversión en infraestructura. Guatemala y Centroamérica sí necesita invertir fuertemente en infraestructura. Este es uno de los puntos tal vez más difíciles y débiles que tenemos como países en vías de desarrollo para hacer una transformación digital como se debe y como se necesita. Debemos cambiar nuestra infraestructura monolítica y subirnos al barco de las tecnologías emergentes. No es solo adquirir más servidores, sino es un cambio sustancial de toda la infraestructura de conectividad, de desarrollo y de acceso. Nosotros aún tenemos desafíos que cubrir en cuanto incluso electrificación. O sea, si la electricidad no llega a todas nuestras comunidades, mucho menos la conectividad. Igual si la población en su mayoría no accede a una formación. En Guatemala tan solo el 3% de la población ingresa a las universidades. Realmente es un privilegio la formación de alto nivel y tenemos que trabajar en esa brecha de qué hacemos con el 97% de la población, cómo los acercamos a través incluso de formación informal, pero más corta, en la que puedan capacitarse y poder pues sobresalir. Capacitación del recurso humano, porque de nada nos sirve tener procesos óptimos y tecnología de punta si el factor humano sigue siendo el pilar de la prosperidad de cualquier nación. Análisis y diseño de un ecosistema digital a largo plazo, lo que tú decías, debemos tener claro a dónde queremos llegar y tener claro en dónde estamos. La transformación de una entidad, de una nación y de una región no se crea a corto plazo, se necesita crear un plan que permita alcanzar a todas las entidades, y lo que me lleva a mencionar el involucramiento de todas las partes. Requerimos sensibilización de todos los involucrados, reducir la resistencia y la participación, no solo de las entidades, de la sociedad en general, de las entidades privadas y de población en general. Así que muy contenta de estar aquí contribuyendo y sobre todo aprendiendo de todo lo que están haciendo aquí en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Judith. Primero les pido un aplauso por el panel.
Gracias. Y preguntas tenemos dos audiencias, tenemos audiencia virtual y presencial. A ver si veo preguntas en la virtualidad. Preguntas, no sean tímidos, pregunten. Acá, preguntas. ¿Tengo micrófono para las preguntas? Sí. Sí, igual la sala. Hola, bueno, buenos días. Es importante para la traducción. Bárbaro, buenos días. Mi nombre es Soledad Martínez, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Es un objetivo claro de la Defensoría trabajar las temáticas de ciberseguridad y modernización de la institución, así que estamos trabajando en eso. Y uno de los temas que habíamos planteado el año pasado es en referencia a la legislación sobre la protección de datos personales en plataformas con fines educativos. Cómo están expuestos tanto los menores a la hora de participar en esas plataformas como los docentes. Por lo que yo estoy buscando, en Argentina no tenemos legislación referida al tema. No sé si estoy equivocada o cómo lo están trabajando en otras partes de Latinoamérica. Qué buena pregunta. Yo no soy. Igual sepan que va a venir Beatriz Anchorena mañana en persona a contarnos del proceso de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. Yo no soy una experta en datos personales, no sé, Mario, Raúl, Ana. Y si no, dejamos la pregunta en el éter para cuando venga algún otro experto. Raúl. Sí, muy corto, pero creo que estoy de acuerdo contigo en que Beatriz va a dar una respuesta mucho mejor. Además, están trabajando mucho en este proceso, sí, en el cual desde la Asociación Latinoamericana de Internet hemos participado activamente. Solamente una respuesta general es que han avanzado mucho en la legislación en la región. Muchos países han actualizado la legislación de protección de datos personales. El tema de minoridad es un tema bastante complejo. A veces se toman approaches muy proteccionistas, y hay que buscar equilibrio porque también hay que proteger los datos personales de los menores, pero de acuerdo a como lo recomiendan las agencias especializadas, teniendo en cuenta también las capacidades evolutivas. No es lo mismo un menor de 12 años que uno de 17, o sea, tienen capacidades diferentes de discernir, de entender qué es lo que están haciendo. Y además también hay que ser cuidadosos a veces en los enfoques que por ser muy proteccionistas terminan teniendo un efecto negativo en la adolescencia, en la minoridad, en cuanto al acceso, al derecho de acceso a información, a servicios que también son importantes para su participación en la sociedad, ¿no? En la sociedad desde el punto de vista, en la inserción desde el punto de vista digital. Pero me parece, como tú decías, Olga, Beatriz va a dar respuestas mucho más asertivas sobre cuál es el proceso actual y cómo está contemplado este tema. Sí, ahí lo que me parece, no hay mucho más que el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Hoy es el faro y diría el estándar de tratamiento de datos a nivel internacional. La ley y el proyecto está tomando ese modelo, salvo algunos detalles. Yo vuelvo a repetir lo que dije inicialmente. La dimensión no está en el dato, está en la persona humana. Si uno toma la dimensión de la persona humana en su totalidad, el dato es posterior, si se quiere, ¿no? Si nos centramos solo en datificar a la persona como si la cosificaríamos, creo que nos estamos equivocando, y hay una gran responsabilidad de organizaciones públicas, privadas, que en la interseccionalidad de derechos tiene que tener en cuenta este tipo de situaciones. Mañana, si están con Anchorena, pueden preguntar. Casi ningún organismo público tiene registrada sus bases de datos, ni registra, ni declara, ni menciona cómo trata, extrae y modela los datos que genera. Por eso decía que hay toda una necesidad de políticas públicas sobre datos de todo el ecosistema, público-privado, pero el Estado no lo hace, o no lo hace con la responsabilidad o el cumplimiento de la norma que hoy está vigente. De hecho, no hay poderes judiciales que registren sus bases de datos, incluido Mendoza, lo digo, ¿no? Porque no está difundido, porque no está exigido, y ahí no solo es plataforma educativa, bien decía quien preguntaba, está en el Ministerio Público de la Defensa. Imagínense la base de datos del Ministerio Público de la Defensa. Más ahora, cuando el Estado y los poderes judiciales estamos en la agenda de los ciberataques. Hemos tenido durante este año un montón de situaciones. Como decía Agustín al final, hicimos se aceleró la agenda digital y de transformación del Estado, pero con ello no se aceleró
todas las prácticas o las buenas conductas o todas las prevenciones que uno tiene que tener en el marco de la ciberseguridad. Gracias, Mario. Te sumo una Sí. pequeña cosita ahora con esto que dice Mario, porque creo que planteaste dos cuestiones que van por cuerda separada. Uno es el tratamiento y el resguardo de los datos de menores en plataformas educativas y otro es los estándares de ciberseguridad de esas plataformas y demás. O sea, en ese sentido, desde la Dirección de Ciber, desde la SUBSE que está a mi cargo, tenemos una política modelo de seguridad de la información que instamos a todas las organizaciones a nivel nacional a que adopten, que es por lo menos un estándar mínimo de seguridad de información. Después, específicamente, el tratamiento que dé alguna institución educativa a los datos que se vuelquen en ello, se tiene que acoger a la Ley de Protección de Datos Personales de forma general. No hay un marco regulatorio específico para eso, porque como bien señala Mario, también generar muchos marcos regulatorios que terminan superponiéndose en capas sobre una temática, lo que hace es desalentar determinados procesos, como sería la educación digital. Entonces, me parece que por esos dos lados tenemos un modelo de política de seguridad de información que está en proceso de actualización en este momento y en paralelo un proceso colaborativo de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales sobre el cual, como señalamos todos, les va a contar mejor Beatriz, que está liderando este proceso. Yes. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta virtual que alguien me pueda ayudar? Porque yo no las veo acá. ¿No? Bueno, les agradezco. ¿No más preguntas? Sí, señora. ¿Me alcanzan un micrófono, please? Porque el micrófono la sala no es tan grande, pero el micrófono es importante para la traducción porque tenemos traducción simultánea y hay muchos becarios que hablan, que son del Caribe o de otros países que hablan inglés. Hola. ¿Se me escucha mejor? Ahí. Sí, ahora. Okay. Les quería preguntar a cada uno en su rol cuál les parece que es el mayor obstáculo para reducir la brecha digital. Oh. Como un libro eso. el libro. No, tengo una primera salvedad. La brecha como tal no existe. Hay una infinidad de brechas. O sea, si lo pensamos brecha digital de acceso, es en general algunas cuestiones vinculadas a fondos, básicamente, y a desafíos geográficos también, ¿no? O sea, hay zonas, esto lo puede documentar mejor Ana, hay zonas que son de difícil acceso a nivel tecnológico, o sea, que solamente te permiten llegar o con tecnología satelital o inalámbrica y después va sumando algunas barreras de despliegue vinculados a normativas locales, nada, y algunos sesgos y reticencias sociales que hay por mala información vinculada al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, como que las antenas dan cáncer, ¿no? O sea, hay como una barrera, hay múltiples barreras vinculadas al acceso y después tenemos distintas barreras vinculadas al uso, porque obviamente hay cuestiones muy fundamentales como no todo el mundo sabe cómo hacer un uso apropiado de la tecnología, pero porque también tenemos gente que no sabe, que es analfabeta, tenemos mucho analfabetismo a secas y en paralelo analfabetismo digital, porque hay tecnologías que no son pensadas de la accesibilidad, entonces se tornan complejas para ser utilizadas por personas con discapacidad. En lo que es género, hay una brecha gigantesca vinculada a la perpetuación de estereotipos y de sesgos que hacen que las mujeres nos mantengamos siempre al margen de espacio de toma de decisión o que elijamos las carreras tecnológicas para nuestro desarrollo profesional, inclusive si no queremos estudiar ingeniería, ciencia, matemática o algo vinculado a lo tecnológico. También hay una barrera para quienes estamos formados de las ciencias sociales para creer que no podemos o no somos voces autorizadas. Hay muchas barreras, hay muchas dificultades que hacen que podamos pensar en una sociedad con una brecha un poco más chica, ya no sin brecha, porque la verdad que a perspectiva futuro lleva como muchos años de continuidad en un sentido. Gracias. Ana. Yo quizás te podría aportar desde el sector público. Creo que una brecha en la que todas las instituciones públicas pudiésemos trabajar es precisamente en el fortalecimiento de las instituciones públicas, porque al final es lo que te va a permitir procesos de transformación, ya sea digital, de innovación o finalmente es un cambio de cultura, pero para eso necesitas revisar tus bases, dejar unos cimientos realmente sólidos. En nuestros países generalmente la historia cambia cada 4 años, cada 5 años. Y al final los usuarios y los ciudadanos son los que pagan esa cuenta, ¿no? De volver a recomenzar
cada fin de administración. Yo diría fortalecer las instituciones desde sus cimientos, desde sus valores, desde realmente hacernos conscientes que prestamos un servicio público. Yo les digo mucho a los colaboradores de la Cenacita en Guatemala, nosotros también somos usuarios de servicios públicos y nos gusta que nos atiendan bien, nos gusta que nos brinden respuestas en tiempo real, que sean eficientes, que sean eficaces. Si somos conscientes de que en entidades públicas realmente servimos de vínculo y de facilitador, creo que empezaríamos a entender un poquito estos procesos de transformación. En Guatemala sí hay causas estructurales que pueden llevar un desarrollo tal vez no al ritmo que nosotros quisiéramos, como la pobreza extrema, incluso factores de alimentación, desnutrición crónica, desnutrición aguda, el tema de la educación, no solo la educación formal, sino que obviamente aún en temas de alfabetización digital, el tema de mujer. En Guatemala nosotros tenemos el registro de cuántas investigadores, innovadores en el país y tan solo el 30-33% lo ocupan mujeres. Es por eso que impulsamos muy fuertemente una estrategia de inclusión de mujer y de pueblos indígenas en la ciencia, la tecnología y la innovación, porque necesitamos hacer compatible esa ciencia occidental y esa ciencia ancestral y que incluso en la era digital se respeten y se sigan compartiendo los idiomas nativos, que en Guatemala son más de 20. Entonces, por ahí podrían ir las brechas en las que países en Centroamérica centramos nuestros esfuerzos. Gracias por recordar la barrera del lenguaje. Sí, Raúl y Mario, últimas reflexiones. Perfecto. No, Raúl. solo si me permites agregar, como complementario a lo que decían las colegas, me parece que desde el punto de vista, hablando del tema de conectividad específicamente, el gran desafío es innovar desde el punto de vista tecnológico, político y regulatorio. ¿A qué me refiero? Hay que entender que no es solamente una tecnología que va a solucionar los problemas de conectividad. El desafío es utilizar lo mejor de todas las tecnologías que tenemos disponibles. Entonces es importante desarrollar el 5G, pero 5G no va a solucionar todos los problemas de la conectividad. Es importante la conectividad satelital, pero no va a resolver todo por sí mismo. Es importante la fibra al hogar, es importante habilitar modelos de redes autogestionadas, redes comunitarias, entonces que tengan acceso a espacio a espectro no licenciado. Por eso lo importante es innovar, pensar en que tenemos que buscar todas las posibilidades que nos brinda la tecnología. Existe hoy la tecnología para conectar gente en cualquier lugar, en cualquier condición. Innovar desde el punto de vista político, porque las políticas tienen que estar basadas en ese objetivo de utilizar lo mejor de cada cosa, y innovación desde el punto de vista regulatorio para justamente habilitar que distintos modelos de negocio, distintos modelos operativos y el acceso a distintas tecnologías dependiendo de las necesidades. En cuanto otro elemento que me parece interesante que había mencionado Agustina en su intervención anterior era el modelo de gobernanza colaborativa. Me parece que es fundamental. No se puede pedir que un solo actor tenga la experiencia y el conocimiento de todo y la capacidad de resolver todos los problemas. Hay que apelar a toda la inteligencia y la experiencia que está altamente distribuida en la sociedad, fundamentalmente en este tema. Lo decía Mario desde otro punto de vista antes, cuando decía, bueno, hoy la gente siente que está empoderada y que tiene las herramientas para participar, y bueno, también en esto, ¿no? O sea, los distintos grupos de interés tienen las tecnologías para poder tener sus propias opiniones, sus propias posiciones y también para colaborar en la búsqueda de soluciones. Y por último, el desarrollo del gobierno digital es un acelerador de la conectividad porque también atendiendo algunas cosas que se mencionaban, da un motivo, un objetivo para utilizar las herramientas de comunicación, ¿no? Si la interacción con los servicios públicos a través de medios digitales es buena, entonces eso es una motivación para que más gente encuentre la utilidad de estas herramientas y quiera conectarse. Eso es un desafío permanente porque además las expectativas de la gente van cambiando. Una vez que uno logra acceder a ciertos servicios ya quiere más todo el tiempo, o sea que hay que acompasar esa evolución de las expectativas. Es difícil, pero es algo que hay que hacer sin lugar a dudas. Mario, gracias por todo y muchas gracias por la invitación. Te toca el cierre, Mario.
No podría, claro. después de todo lo que han aportado, Perdón. simplemente un último mensaje, Bueno, por tu zapato. que si después de 20, 25, 30 años de retorno a la democracia en toda Latinoamérica, seguimos con los índices de pobreza, de exclusión, de marginalidad, por la pregunta, ¿no? De la brecha, de toda la dimensión que dijo Agostina de brecha que uno puede tener. Si después de todo eso seguimos haciendo las cosas del modo que las seguimos haciendo, como dice Einstein, si repetimos un proceso esperando resultados distintos, somos locos, entonces ha llegado la hora de la innovación. No solo con tecnología, de pensar distinto, de abordar el problema con creatividad y aportándole valor a la sociedad. Claramente la tecnología aporta y acelera esos procesos, pero tiene que ver con la brecha cultural, la brecha mental y la posibilidad de pensar distinto y de otro modo, organizaciones horizontales, colaborativas, que trasciendan fronteras y que finalmente pongan en el fin último la ciudadanía, la sociedad, en la mejora de, no sé, hacer un pueblo feliz, aunque parezca muy naif el último mensaje. Agus. Robo 2 minutos. Me gusta ser un pueblo feliz. Creo que la felicidad de los pueblos tiene que ser nuestro objeto. Pero pensando un poco, me quedé pensando en lo de la brecha. La UIT recomienda que para que los servicios sean asequibles se destine el 2% de los ingresos mensuales de un hogar en servicios de conectividad. Ese es el fin deseado del que estamos muy lejos. Tomando un poco esto que dice Raúl, de que obviamente ninguna tecnología es mágica, creo que la clave en realidad también está no solamente en tomar las decisiones de forma colaborativa y en romper un poco el esquema estadocentrista para el diseño de políticas, sino en pensar el ecosistema de las telecomunicaciones desde la integralidad. Y acá me voy a girar un poco solo a Argentina, que es el que conozco. No podemos tomar decisiones o políticas que solamente vean el último base, lo que es la última milla de brindar conectividad, si no consideramos el ecosistema integral que tenemos, la red de universidades nacionales que hay hoy a nivel federal, el régimen específico que tenemos en Tierra del Fuego, la ley de economía del conocimiento. Entonces, la clave para zanjar la brecha digital es la integralidad, la colaboración, pero por sobre todo la planificación a nivel federal. Gracias, querida. Gracias a todos. Un gran aplauso, un gran panel. Espectacular. Les agradezco mucho. Gracias, Mario. Gracias, Raúl, por el tiempo y por los aportes siempre queridos en esta escuela. Así que seguimos en contacto. Gracias, Ana Judith. Gracias, querida Agus. Tenemos un café. Acuérdense, el café de la mañana es en el salón, el café de la tarde es afuera y después el desayuno, el almuerzo, perdón. Y bueno, muchas gracias a todos.